Hola a todos, bienvenidos a la serie Estratos del Instituto de Activismo Hannah Arendt, INSTAR. Yo soy José Luis Aparicio y hoy voy a estar conversando con el cineasta y periodista independiente cubano Carlos Melián, que nos acompaña muy amablemente en esta serie de programas que haremos durante el mes de noviembre para conversar con algunos cineastas cubanos sobre su trabajo cinematográfico y sobre su visión de la creación en general dentro de Cuba o relacionada con Cuba. Carlos, bueno, bienvenidos al programa. Gracias por la Carlos, invitación. sí, te presento un poco, ¿no? Antes de comenzar el diálogo. Carlos, bueno, como decía, es cineasta y periodista, ha dirigido y escrito cortometrajes como Pizza de Jamón y El Rodeo, que se han exhibido en eventos nacionales e internacionales. El Rodeo, que es su último cortometraje como director, se estrenó en el 2021 en el importante Festival de Cine de Rotterdam, uno de los principales eventos de cine independiente a nivel internacional. Y además ha sido guionista de otras películas cubanas recientes, como el corto Tundra y el largometraje documental Mafifa de Daniela Muñoz. Y además también es un periodista con muchos trabajos publicados en medios como El Estornudo, Periodismo de Barro y otros medios independientes en los últimos años. Y hoy, bueno, estaremos un poco hablando sobre su labor cinematográfica en esta serie de programas que un poco vienen a ser la antesala de nuestro festival de cine, el Festival de Cine Instar, cuya cuarta edición tendrá lugar del 4 al 10 de diciembre próximos, y estos programas sirven un poco para comenzar el debate, ¿no? sobre el cine en la isla y hablar con algunos de sus principales creadores. Entonces, bueno, Carlos, de nuevo la bienvenida, y bueno, estoy muy contento de poder tener esta charla contigo, una charla informal, ¿no? sobre un poco Claro. varios de los temas que siempre conversamos en privado, ¿no? Por WhatsApp, que nos pasamos la vida debatiendo. Sí. Entonces, bueno, primero, para romper el hielo, me encantaría que hablaras, ¿no? De qué momento te interesas realmente por el cine, y en qué punto decides que te interesa, ¿no? Hacer películas y hacer películas desde Santiago de Cuba, que es donde naciste, donde has vivido la mayor parte de tu vida. Sí, yo comencé tarde en esto de hacer cine, porque lo que yo fui entrando más bien por la escritura, ¿no? Recuerdo que yo me leí a André Bazin, me leí el libro de Truffaut con Hitchcock y todo eso, la nueva ola, todas esas cosas, esa gente que eran intelectuales, que escribían. Y recuerdo que en algún momento, no sé en dónde fue que leí eso, la frase famosa de Truffaut que decía que ningún niño sueña cuando grande ser crítico de cine, ¿no? Entonces, eso a mí me digo, coño, es que Truffaut tiene razón, ¿no? ¿Sabes? Ningún niño sueña con ser crítico de cine cuando sea grande. Y, y después para mí fue muy importante conocer a Emmanuel Martín, que lo conocí en una fiesta, y de pronto él me empezó a hablar de que él hacía películas, y dije, no, ¿y este tipo cómo? ¿Sabes? Yo veía a Emmanuel a cada rato vendiendo pizza, ¿no? Y me parecía que su vida era muy precaria y que yo era como que yo era un intelectual, ¿no? Un tipo que se leía a André Bazin y todo eso. Y de pronto, en aquella fiesta que él me dijo, no, que yo hago película, acabo de hacer una película, hice otra película. Y dije, uff, es que sentí como que él me estaba dando como una lección de vida ahí, ¿no? Porque tenía coraje para hacer una película. A mí lo que me faltaba era coraje, ¿no? Y, y entonces eso me motivó mucho, ¿no? Esa conversación que tuvimos nosotros. Bueno, si Emmanuel, que es un tipo que vende pizza, hace película, como yo, como yo no voy a hacerla, ¿no?
Y esas son como motivaciones que de pronto tiene uno. Y a partir de ahí hablé con él y él como él se sentía, yo creo que se sentía solo en Santiago de Cuba en eso, ¿no? Siempre uno tiende a sumar a más personas a ese tipo de, bueno, a cualquier cosa que uno hace que está solo. Si fuera filatelia, uno buscara a más filatélicos, ¿no? Para que se siente menos solo, ¿no? Y buscar más apoyo. Y también casi siempre alguien que le gusta el cine puede ser tu colaborador, puede actuar en tu película, puede sujetar el micrófono, ¿no? Y así es como trabajábamos nosotros en Santiago, tratando de sumar gente que al final trabajaba contigo y te ayudaba, ¿no? Te ayudaba a hacer cualquier cosa. Y, y entonces Manuel me ayudó en una película, hizo director de fotografía de un corto de 5 minutos. Los 5 minutos ya lo filmé 2 veces. Y, y entonces empezamos ahí, las imágenes eran muy malas, muy, muy malas. No se veían. Y, y Manuel hablaba con mucha seguridad, como yo sé lo que estoy haciendo. Y al final, todas esas imágenes, cuando se la verían en una pantalla, no se veía nada, ¿no? Y entonces un amigo mío quiso ser de productor y me dijo, no, mira, yo tengo un amigo que vive en La Habana que firma 15 fiestas de 15 pero que él quiere avanzar. Y dije, no, yo necesito artistas, yo necesito tipo que firmen 15, ¿no? Fiestas de 15. Pero un día dije, ¿qué tal si, sabes, estoy siendo un poco arrogante, ¿no? Como siempre, uno siempre siendo arrogante, queriéndose que es más que lo que realmente uno es, ¿no? Y estaba de paseo por La Habana y fui a ver ese hombre y ese hombre vio las imágenes que yo tenía y me dijo, nada, esto sirve. Yo te voy a, yo te voy a dar mis cámaras y me enseñó las cámaras que eran cámaras profesionales. Realmente una de esas cámaras creo que se la habían robado de la escuela de cine, entonces él la tenía en su propiedad, ¿entiendes? Y, y me dijo, mira esta cámara, era una super cámara enorme, así, súper profesional. Me dijo, vamos, yo voy a ir contigo a Santiago y lo voy a filmar todo de cero. Y me enseñó cosas que tenía y todo eso. Y yo dije, bueno, está bien, vamos a hacerla. Y, y me lo llevé para Santiago, el tipo lo pagó todo. Y así hicimos. De pronto yo estaba filmando con equipos con lo que ni siquiera Manuel había filmado en su vida, ¿entiendes? Y este tipo me lo filmó todo, me puso dinero de su bolsillo, entonces filmamos 5 minutos. Y así era como nosotros íbamos armando eso. Hubo unos amigos míos también que por ahí anda, qué sé yo, Rolando Leiva, que era crítico de cine, nos ayudó, me ayudó también. Otros amigos de Santiago se sumaron. Después ellos no les gustó la forma en que yo trabajaba, yo era a veces muy, muy impulsivo. Si la gente hacía ruido, yo los mandaba a callar y gritaba y ese tipo de cosas. Entonces, eran cosas muy, muy naif todo, ¿no? Y después uno se fui como a aprender a trabajar en equipo, ese tipo de cosas que son fundamentales, ¿no? Cómo lidiar con los actores, cómo lidiar con el otro personal, incluso cuando el personal no es profesional, hay que ser mucho más cuidadoso a la hora de trabajar con ellos, porque son gente que se sulfatan enseguida, ¿no? Que quieren participar, que quieren meterse en el guión, que quieren meterse en la dirección, tienen opiniones de cómo editar, ¿no? De qué música poner. Todas esas cosas las fui como eh, aprendiendo sobre el camino. Y después ya cuando tú trabajas con profesionales, todo como que coge su nivel, ¿no? Tú tienes que hacer menos esfuerzo. Pero aún así tienes que esforzarte mucho, ¿no? Sobre todo cuando se filma en Santiago, que la gente que los técnicos que vienen de La Habana que vienen
que vienen con mucho desgaste ya de trabajar en películas con de bajo presupuesto. Entonces, en La Habana ya sufren. Entonces, llevándotelo para Santiago, sufren más. Entonces, ya cuando tú vienes con un conocimiento de que el equipo se te puede amotinar, de que la gente de pronto puede dejarte de apoyar, uno tiene que hacer. Yo siempre en los rodajes me sentía, y todavía me sigo sintiendo, ¿no? Y también me pasó en el rodeo, me sentía como la persona más pequeña, ¿no? Como realmente el personaje más vulnerable, ¿no? Que además tú ni siquiera cobras ni nada de eso, pero es tu obra, ¿no? No cobras dinero, pero cobras tu obra, ¿no? Mm, Y, y más o menos así yo fui como aprendiendo cómo se hacía película y realmente todo esto me gustó, todo esto a mí me gusta, ¿entiendes? Porque todo ese trabajo que tú pasas toda esa aventura, un rodaje, es mucho más intensa que escribir solo literatura, ¿no? Que era lo que me gustaba a mí, escribir literatura. Pero al final, todas esas aventuras, todas esas problemáticas que uno tiene que resolver a diario, se te mete como en el cuerpo, así, toda esa adrenalina y al final es como difícil salir de ahí, ¿no? Salir de todo de todo ese trabajo en equipo, de todas esas dificultades mm. y salir con vida de todo eso, ¿no? Salir airoso de todo eso, ¿no? Es súper emocionante. No, pero yo recuerdo 5 minutos que lo vi hace algunos años y bueno, es tu primer cortometraje, ¿no? Fue lo primero que filmaste, según lo que me cuentas, y que era un corto ya Sí, ambicioso desde la puesta en escena, ¿no? Porque me acuerdo que tenía un montaje bastante elaborado, ¿no? Como muy fragmentado y había como un sí, montaje paralelo bastante ambicioso. Digo que para hacer un primer corto, la ambición narrativa, formal que tenías era bastante alta, ¿no? Sobre todo, no sé, me acuerdo que una vez en la muestra Juan Carlos Calahorra me lo comparó con algunas cosas de Wong Kar-wai, ¿no? Por esa fragmentación, sí, esos sí, personajes solitarios, ¿no? O sea, de repente hacer un primer corto en provincia, con un sí. equipo que no todo el mundo era profesional, ¿no? Había bastante ambición y el corto es un corto bastante logrado, ¿no? A nivel de la atmósfera que logras ahí, ¿no? Más allá de, digamos, las carencias de producción que siempre sabemos, ¿no? Lo que quizás sería bueno que contaras un poco cómo eran esas condiciones de producción en Santiago de Cuba, bueno, o en cualquier otra provincia de Cuba, ¿no? Porque creo que solemos asociar lo que pasa en el cine independiente en Cuba a la producción en La Habana, ¿no? Que es donde más producción hay y donde más recursos Mm. supuestamente hay para eso, aunque igual son muy escasos, a cómo esto se intensifica cuando estás en Santiago, ¿no? En el otro lado de la isla, ¿no? Y lo que tienes a la mano para hacer cosas, ¿no? Sí, ahí en ese caso, como te decía, nosotros lo que hacíamos comprar refresco, comprar galletas, la HS nos daba una merienda y todo lo demás lo poníamos nosotros. En este caso fue el amigo mío ese que yo sí, le tengo le agradezco mucho, es un tipo realmente. Yo creo que es la primera persona que confió en mí, entonces tengo como un agradecimiento inmenso con este hombre. Para mí es como mi familia, sí. Él se fue de Cuba igual, vive ahora en Miami y, y ya hace otra cosa, pero le agradezco mucho. Entonces todo lo demás lo puso él, las cámaras y, los actores eran gente que no cobraron nada tampoco, ¿entiendes? Eran gente que quería como impulsar su carrera, ¿no? Como que tenía esperanzas todavía de, de salir adelante en eso, en ser actores y todas esas cosas, ¿no? Como mismo uno va teniendo esperanza de hacer películas y hacer una carrera con eso y llevo eso es como un muñeco de cuerda, la cuerda te da hasta un límite y ya ahí ya tú no avanzas Mm. más, ¿no? Ya yo creo que la muchacha que actúa en 5 minutos ya no ha dejado el sueño de la actuación y también el muchacho, yo me acuerdo que allá en Santiago de Cuba, cuando yo lo veía cada rato, era albañil, ¿entiendes? Y él era un actor él era un actor de estudios, es decir, él estudió en la ENA y allá en Santiago él era actor de teatro, es decir, vivía eso, pero le ganaba muy poco, ¿no? Entonces tuvo que dejar eso y yo creo que lo dejó de forma definitiva, ¿no?
Creo que Raúl lo dejó de forma definitiva y lo que hacía era trabajar de albañil, de ayudante de albañil. Y me parece que Raúl es buen actor. Me parece que es buen actor, un actor que tú trabajas con él y le instalan algunos plugins y él es muy exacto en eso, ¿no? Y entonces las casas, por ejemplo, la casa de 5 minutos era la casa de Rolando Leiva, que es crítico y vive ahora aquí en España. Creo que vive en Tarragona, creo. Y, y nada, así se hacían los amigos estos que querían hacer una productora, entre ellos colaborativa, me ayudaron a mí, comenzaron conmigo. Después, cuando tuvimos desaveniencia, porque ellos querían que yo editara eso de una forma, que usara, qué sé yo, una música de una forma, y yo le dije que no, que las películas se hacen la película tiene una cabeza, yo siempre he creído en eso, yo nunca he creído en cine colectivo, en cine indígena colectivo, es decir, nada de eso a mí me parece que salen buenas películas, y yo creo que las películas tienen que hacer hay un autor y la película sale según lo que excreta ese hombre, ¿no? Es decir, según las imperfecciones de esa. Todo lo demás son películas que no tienen sabor a nada, ¿no? Y lo que yo sí puedo colaborar es que, como he colaborado con Emmanuel, ¿no? Que como que a mí lo que me toca hoy a mí lo que me toca en esta producción es repartir café. Y lo hago con mucho orgullo. Y lo hago también con mucho alivio porque no tengo que tomar decisiones. Lo único que tengo que hacer es llevar un café y preguntarle a la gente qué quieres, café, quieres agua. Eso a mí me da mucho placer, ¿no? Porque no tengo que pensar en nada. Es muy físico, pero está bien así, ¿no? Que siempre los rodajes son tan estresantes tomando decisiones que yo me conformo con el puesto más bajo, ¿no? Y me da mucho orgullo porque también estoy renunciando a mi ego, estoy renunciando a todo eso y eso para mí es un ejercicio de humildad, ¿no? Y me gusta mucho ese tipo de cosas. Pero nunca en los rodajes que he participado, nunca doy decisiones, nunca doy ideas y, y me siento muy bien con eso, ¿no? Porque también trato siempre de hacer cosas más físicas porque no veo, a mí los rodajes son muy aburridos, ¿no? Entonces cuando yo cojo algo físico me entretengo en eso. Y no, si no soy autor de nada, no tengo por qué meterme en eso. Entonces, más o menos así era como nosotros hacíamos las películas en Santiago, con nada y tratando de invertir en ganar experiencia. Y fíjate que ni siquiera nosotros pensamos en hacer currículum, eso no estaba metido en el horizonte de nosotros. Cuando yo hice esa película, cuando hice 5 minutos que la terminé, la postproducción yo la hice en La Habana. Yo me acuerdo que el tipo yo la edité. Y en casa del amigo ese mío que en su equipo de editar un video de 15. Eh, y para hacer el sonido yo me metí en casa de un hombre que era colaborador del amigo mío y me metí una semana ahí, ¿sabes? No me fui de esa casa hasta que el tipo no me la editó. Y yo lo que hacía era ayudar a ese hombre a limpiar el sonido de las cosas en que se metía. Él producía música de reggaetón. Fíjate, un día ahí se apareció Pedrito Calvo con una muchacha, que era un personaje así de película esta de indie, eso, ¿sabes? De pronto apareció Pedro Calvo con el carro ese blanco que tiene él, lleno que parece una supernave espacial que él lo ha tuneado, ¿no? Y entonces apareció con esta muchacha, que era una muchacha con una voz bellísima, pero que era mucho más joven, y parece que ellos eran
pareja, qué sé yo, había algo entre ellos y eh, empezaron a grabar ahí un reggaetón y, y después el hombre ese hombre no dormía, ese hombre tenía una vida así muy rara, no dormía. Entonces por la noche más o menos yo le dije, mira, yo por la noche puedo, mientras tú duermes, yo te adelanto trabajo aquí para que tú tengas tiempo después para... Y así me metí una semana en eso. Yo recuerdo que yo llamé al amigo mío, le dije, oye, todavía estoy aquí. Me dijo, ¿dónde tú estás? Y dije, yo en casa del amigo tuyo. ¿Qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí todavía? Yo no quiero Hasta que, deberle favor a ese hombre. Sí, 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 sí. hasta que no terminaras el sonido no te ibas a ir de ahí. No, claro, yo no podía irme sin ir porque, ¿sabes? Vi cómo vivía, en las condiciones que vivía ese hombre, la forma desordenada que tenía. Yo dije, yo aquí no me voy hasta que él no me haga el sonido, pero a cambio oigo de los problemas que él me va a hablar, le sirvo de oído, ese tipo de cosas, le limpio el sonido, lo despierto por la mañana, oye, dale, vamos. Y todo era muy, muy precario, comíamos ahí un trozo de pizza todas las noches. Entonces ahí, pero a mí yo disfrutaba de todo eso, ¿no? Es decir, disfrutaba no sabía de qué otra manera iba a salir eso, no era un Claro. sacrificio para mí. ¿Y Era en qué todo momento, claro, y en qué momento, por ejemplo, empiezas a compartir esta obra ya, digamos, de una forma más seria, como presentarla a festivales en Cuba, supongo que Ah, la sí, muestra joven, que empiezas a entrar dentro pues, un poco del sistema que había para este tipo de cine y los sí. apoyos que había para este tipo de cine en Cuba, ¿no? Que igual eran muy escasos los lugares, pero había algunos en ese momento, ¿no? Sí, yo recuerdo que yo cuando ya tuve la película en la mano dije, bueno, ¿qué hago con esto? Entonces le pregunté, Manuel me dijo, no, mira, mándala a la muestra de cine en La Habana y eso, que yo lo mandé ahí y ya Manuel había ido a la muestra como 2 veces, porque Manuel producía hacía años. Y entonces cuando revisé vi que ya había vencido el... Ah, no, yo se lo mandé a un amigo, a un hermano mío que vivía en La Habana y el hermano mío se le olvidó, se le olvidó inscribir eso y al mes de la de hacer de eso de selección, del comité de selección, de la convocatoria, mi hermano se dio cuenta que tenía eso y dice, Dios. Entonces fue para allá y habló con ella, no, mira, esto es el hermano mío hizo esta película en Santiago de Cuba y él quiere ver si... Y entonces esa gente la vieron y le gustó el corto. Pues, ese corto es realmente un corto que yo siento como muy honesto, ¿no? Que se siente que es un corto, se siente que hay fondo, que tiene fondo, ¿no? Y, y entonces lo pusieron allí y me escribieron, no, mira, Carlos, tu corto llegó tarde, pero lo aceptamos. Y yo dije así, bueno, es natural que lo acepte. Después me di cuenta que no es natural que te acepten los cortes en los lugares, ¿no? Que tú, como hizo Emanuel, que hacía cortos, que para mí eran buenos cortos, pero no se lo aceptaban en la muestra, ¿no? Y si lo bateaban. Entonces era un cineasta sin pantalla, sin que se vieran sus películas. Y, y entonces ahí fue que me di cuenta que fui como armando ese muñeco, ¿no? Era como que yo iba por una carretera invisible que se armaba según yo daba un paso, como Indiana Jones, ¿no? Yo daba un paso y se armaba la cosa, y se armaba. Y así fue como yo fui. Y cuando llegué a la muestra, como yo siempre cuento, ¿no? Que de pronto fui a un panel donde estaba Claudia Calviño, donde estaba Inti Herrera y donde estaba Iblón Cotorruel y esta gente hablaba cosas así rarísimas, no, que yo esta película no la mando a NHK, que era un fondo, ¿sabes? Y esta gente como que en La Habana se vivía de una manera que no tenía nada que ver con las provincias. En las provincias nada, esto existía, ¿no? Era como que de pronto tú llegas a La Habana y veas un móvil por primera vez en la vida, ¿no? Y así como se vive, todavía así se vive en provincia, ¿no? Como que no, la gente no sabe cómo canalizar sus vocaciones, no.
no sabe encontrarle fondo o encontrar un piso sólido en el cual asentar cualquiera que sea su vocación, ¿no? Y todo tiene que, todo como que te llega tarde. Ahora en internet debe haber variado la cosa. En aquel tiempo no había internet, ¿no? La internet era una cosa muy de élites, ¿no? Para periodistas nada más que tenían conexión y para la gente normal no tenía internet, pero en aquella época yo me acuerdo que yo fui a la muestra una vez y Claudia Calviño me dio su teléfono móvil y yo saqué una libretica y ella se empezó a reír de eso, ¿no? Carlos, ¿cómo es posible que a esta altura todavía tú no tengas un teléfono móvil? Y yo dije, no, es verdad, no tengo un teléfono móvil. Entonces fue ahí cuando yo busqué mi primer teléfono móvil, ¿no? Después que Claudia me dijo eso. Que me imagino que entonces hubo todo un aprendizaje, ¿no? De cómo supuestamente se hacía el cine independiente, se aplica a fondos, hay un proceso de distribución posterior, los festivales, es decir, todo eso que uno al principio cuando tiene una necesidad de hacer cine no piensa en eso hasta que sabes que es como un poco la infraestructura que tienes que usar si quieres un poco sobrevivir en ese mundo y poder trabajar en mejores condiciones, ¿no? Entonces, ¿en qué Sí. momento tú pasas de producir de esa forma en Santiago a hacer pizza de jamón, ganándote un fondo internacional, produciendo quizás con un poco más de condiciones? ¿Cómo se hace ese tránsito? ¿Y cómo surge pizza de jamón también? Que creo que es el primer corto tuyo, así que tiene una visibilidad, ¿no? Como en los fondos y en el circuito así de distribución en Cuba, ¿no? Sí, yo después de conocer después de aquel panel que asistí de producción, yo como que anoté algunas palabras, o se me quedaron grabadas algunas palabras como fondos y que existen varios fondos y a dónde llevar tu película según la filosofía del fondo. Entonces empecé a investigar sobre eso. Nosotros, Emanuel y yo, no solo hablábamos de eso, hablábamos de cuál era la mejor cámara. Entonces teníamos toda esa información en la cabeza, leíamos sobre, sobre si la cámara tenía un CCD o tres CCD. Entonces era mucha información que, que yo creo que lastraba un poco también en las cosas en que uno tenía que concentrarse, ¿no? Y entonces, con esto de los fondos, me di cuenta que había un fondo que se llamaba Sinergia, que era al que aplicó Brugués con Juan de los Muertos. Y realmente todo el mundo aplicaba y todos los cubanos, tú veías que todos salían de Sinergia. Entonces yo busqué las bases y me di cuenta que habían para cortometraje, ¿no? Y después de la visita de aquella muestra, yo conversé con Claudia y parece que Claudia me vio como el interés o también que como que estaba perdido, ¿no? Y me dijo, Carlos, yo te voy a ayudar y eso. Entonces, yo me acuerdo que mandé a una convocatoria, la primera vez que mandé a Sinergia no quedé, no me seleccionaron. Pero también yo no tenía ningún tipo de referente, ¿no? Entonces, Manuel me facilitó una carpeta que había por ahí de Jorge Molina, ¿no? Que era una película de Molina, donde se veía el Excel, se veía cómo hacer el Excel y todo eso. Entonces yo aprendí a hacer, me acuerdo que con un fin de semana me puse ahí a hacer un Excel, se veía que era un Excel, ¿no? Sí, el Y desglose de empecé a presupuesto, llenar, ¿no? sí, a llenarlo según la carpeta de Molina. Y imité eso. También Claudia me dio algunos consejos. Carlos, mira, esto es esto, no te asustes con esto, que esto es que realmente es muy sencillo, ¿eh? Hacer estos Excel es una cosa más sencilla del mundo. Eh, y, y entonces, con la información que me dio Claudia sobre algunas preguntitas que te hacían bobas sobre dónde, cuál es el plan de financiamiento, qué era eso. Y ella me lo respondía, o qué era tu plan de distribución. Entonces ella me decía, Carlos, ahí pon esto y esto, cosas así
que eran muy básicas y muy... que realmente la gente lo que pone cosas ahí para hacerse el que sabe, pero al final todas las películas se hacen así, ¿no? Y, y en esa segunda oportunidad sí gané, sí me dieron el fondo. Yo me acuerdo que parte del jurado era un muchacho, ¿cómo se llama? Arturo Infante, era parte de ese jurado, que sesionaba en Costa Rica. Entonces eso a mí no sé, me pareció súper bueno que me sucediera eso, ¿no? Porque yo realmente estaba perdidísimo en Santiago de Cuba. Y eso como que me dio, fue un espaldarazo considerable, ¿no? Porque realmente de Cinegia salían todas las películas pro esas que se hacían, que todos eran grabados a la escuela de cine y todo eso, y yo venía de la nada, ¿sabes? De Santiago de Cuba y no sé, eso a mí realmente fue un chutazo ahí de adrenalina brutal realmente me salvó la vida en cuanto a Y vocación, ¿no? claro. ¿Y cómo surge Pizza de Jamón y qué te proponías? ¿Qué buscabas a nivel, digamos, ya de necesidades expresivas con el corto? Porque yo creo que ahí empiezan muchas de las constantes que vemos en tus cortos posteriores, como, bueno, el trabajo ya más consciente con los no actores, cierto paisaje, ¿no? Muy particular, ¿no? De estos personajes de provincia, solitarios, ¿sabes? Como medio a veces detenidos, ¿no? En esta especie de densidad, ¿no? Que se sienten en todos estos lugares de Cuba, ¿no? Estos personajes como detenidos en el tiempo, incapaces de avanzar, de satisfacer sus deseos, sus necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que es un corto muy hermoso en ese sentido y quiero saber qué te proponías como autor cuando lo estabas pensando y filmando, ¿no? Yo realmente no me acuerdo mucho. Yo sí, yo me acuerdo por ejemplo, en 5 minutos yo tenía una influencia muy fuerte de Wong Kar-wai, ¿sabes? Me gustaba mucho esa cosa envolvente, yo creo que a mí lo que me gusta es la atmósfera, ¿entiendes? ¿Sabes? Yo creo que si hay algo en común entre estas dos cosas es esa búsqueda de atmósfera, esa atmósfera que tiene mucho fondo, ¿no? Y, y entonces, si hay un lugar seguro donde yo me siento en esa atmósfera, en esta cosa de que yo sentí que lo que estoy filmando sale de dentro de mí, de hecho yo soy lento, ¿sabes? Yo hablo lento, todo es lento en mi vida, así, ¿sabes? Yo no soy un tipo rápido, yo no soy un tipo avispado, no soy nada de eso. Yo voy como poco a poco siempre con las cosas y yo creo que eso de alguna manera se refleja ahí. Entonces, en 5 minutos había algo de Wong Kar-wai que me fascinaban esa atmósfera que él lograba y todo eso, esa puesta en escena y al final ese tipo de película que es como de progresión acumulativa, ¿no? No es tanto de una estructura clásica, sino de ir creando como una bola luminosa así, y después tú sientes el peso, ¿no? Cuando se acaba la película. Y en Pizza Jamón ya yo me acuerdo que la influencia ahí era Joshua 100. Y que, por ejemplo, hay una película de Joshua 100 que se llama Tres Three Times. Estaciones, Three Sí. Times, que Mm. era hay un plano que hay una parte que ocurre solo en un solo plano. Y, y yo me imaginaba que el plano era fijo. Pero esa película a mí me encantó. Porque también era acumulativa, también era una muy atmósfera. Entonces yo me acuerdo que en ese plano él dejaba todo así. Pero, y así yo quise filmar 5 minutos, Pizza Jamón, ¿no? Con un plano fijo, sin, sin corrección de plano, sin corregir el plano. Pero después que yo hice, después que yo hice Pizza de Jamón, me di cuenta que sí se corrige, ¿sabes? En esa historia, que es una historia de una muchacha, no me acuerdo de qué va la historia, pero él sí corrige el plano, todo el tiempo está corrigiendo el plano. Lo Mm. que él hace zoom, hace así. Sí, claro, pero Y bueno, sobre todo son esos, son la idea del plano secuencia sí, aparentemente más estático, ¿no? No como el plano secuencia más norteamericano, que es mucho más vistoso, la cámara se mueve más, el traveling, ¿no?
Es como más claro, minimalista la puesta en escena, ¿no? Él concentra más el movimiento dentro del propio plano también. claro. Y entonces lo otro, a mí sí me gustó la idea de un personaje pequeño, es decir, como arquetipo, ¿no? Hay un personaje pequeño frente a algo muy grande. Entonces eso por lo menos eso por lo menos yo lo hice conscientemente en lo de pizza de jamón, ¿no? Que es estos pobres tipos muertos de hambre frente a una, frente a un sistema muy grande, ¿no? Una cumbre, ¿no? Que no tiene nada que ver con ello, ni siquiera lo mire. Yo creo que de alguna manera yo me sentía así en ese momento, ¿no? Como Sí, yo tratando de lanzar una carrera de Santiago de Cuba frente a una cosa que yo sentía muy grande, ¿no? Que era esto de ir a La Habana, nada más que, o sea, yo me acuerdo que una vez me fui en la cama de un camión a La Habana a inscribir una cosa en el Senda. Y cuando llegué, las muchachas, eso estaba lleno, el Senda estaba lleno ahí de sí, funcionarios. el Senda, claro, para quien no sabe, es la oficina de derecho de autor donde uno escribe los Sí, guiones. Sí, sí. y eso estaba lleno de funcionarios. Y yo llegué allí y le dije, no, mira, vine esto para inscribirlo. Y la muchacha me dijo, no, pero ya nosotros cerramos hace como una semana. Y yo dije, no, pero yo vine de Santiago a hacer esto. Y dije, no, pero ya nosotros cerramos. En el Senda eran así, Hmm. eran como y eran funcionarios, ¿sabes? Eran funcionarios kafkianos, así, ¿sabes? Eran personas con, que trabajaban según, no sé, era un lugar que es un lugar que yo detesto ese lugar, ¿sabes? El Senda, por la forma en que hablaban Sí, incluso. Por ejemplo, cuando te aprobaban algo te decían perfecto y decían así una cosa. era robótico, Hmm. ¿no? Era una raya robótica, sí. Entonces Sí. yo creo que yo me sentía así en ese momento. No, porque Y, para y- quien no ha visto Pizza de Jamón, ¿no? Para explicar un poco la historia, que es en Santiago de Cuba y hay como una cumbre internacional por la paz y el desarrollo que va a ocurrir en la ciudad. Y sin embargo, tú te concentras en estos pequeños personajes, ¿no? La muchacha que limpia el piso en una escuela, que un quiero hombre que vende comerse una pizza. pizza. Sí, Exacto. sí. Eso, no sé por qué me dio la idea de lo de la pizza. Yo creo que tenía que ver con Emmanuel, ¿sabes? La imagen esa de Emmanuel haciendo pizza. Y que todo ese dinero Emmanuel lo cogía así una película, ¿sabes? Completo. Él ahorraba mucho dinero. Con ese dinero él lo invertía completamente en una película. Eso para mí era Claro. conmovedor. Y yo creo que de ahí yo saqué ese personaje, ¿no? Como ese corte yo lo filmé 2 veces también. Yo lo filmé primero, yo vivía en Holguín y traje a toda esa gente, un grupo de actores que vivía en Holguín, y los traje ahí y filmamos ese corto y al final ese corto tiene muy buen mood, lo perdí, ¿no? No sé dónde está ese corto, creo que ya en un disco duro que se me chivó o algo de eso, ya no lo tengo, pero ese corto al final, la atmósfera cerraba mucho mejor que pizza de jamón, ¿no? Que lo hice con más recursos y todo eso. Y, pero era un corto que yo iba haciendo poco a poco, que fui haciéndolo Mm, poco a poco. claro, pero ahí entra un tema que creo que está también en el rodeo y que se ve también un poco a veces en el guión de Tundra, ¿no? Que es esta cosa el individuo insignificante o pequeño, aplastado también por su contexto, ¿no? O enfrentado a fuerzas que se le escapan y que a veces que no puede ni del todo comprender ni controlar, que está muy por encima de él, ¿no? Esa contradicción creo que está en varias de tus películas, ¿no? Como una constante de el individuo en su precariedad enfrentado a este sistema que a veces ni siquiera entiende o que ni siquiera es fácil de entender porque es un sistema absurdo, como tú dices, kafkiano, que se ha mecanizado de alguna forma, ¿no? Y que no responde a sus necesidades, ¿no? Ah. Y ahí es un tema que hemos hablado mucho que te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo tú lidias también con esa presión que a veces está en el contexto de creación en Cuba, no solamente en el cine, ¿no? De lidiar con la circunstancia sociopolítica, con el contexto, con el totalitarismo, con todas estas constantes y cómo lidiar con eso en la obra, ¿no? Directamente en las películas que uno hace en este caso. Yo siempre he sido muy inocente de eso, ¿no?
a mí una cosa que me sucedía en Cuba y allá cuando vivía en Santiago era que de pronto yo me daba cuenta que vivía en Cuba, ¿sabes? Porque yo no... Estos personajes, tanto en Cinco Minutos como en Pizza Jamón, como en El Rodeo, son gente que se parece a mí, ¿no? Es decir, yo lo que hacía era filmar gente que se parecía a mí. Es decir, yo no podía hacer una película sobre un burguesito, ¿no? No podía hacer una película sobre alguien que viviera en una casa que no era igual a mi casa, ¿no? Mi casa era muy, muy humilde en Cuba, ¿no? Y yo, yo me acuerdo cuando nosotros vinimos aquí a Barcelona, que no, nos habilitaron un lugar donde vivir. Para mí ese lugar era un castillo, ¿no? Estaba tan bien esa casa, tenía tantas cosas, tenía ducha con agua caliente, tenía cocina de gas, tenía familia, para nosotros era súper bueno. Y después yo fui con mi novia allí a la casa donde estábamos y ya para ellos era un lugar muy casi insalubre, ¿entiendes? ¿Sabes? Y entonces lo que te quiero decir es que yo vivía en Cuba de una forma precaria y realmente vivía mucho mejor que muchos cubanos, pero cuando yo hacía mis películas, yo simplemente la coordenada mía se acercaba a lo que yo era, ¿no? No había como no había como un espíritu crítico hacia el entorno ni hacia la idea de totalitarismo. Era todo muy inocente. De pronto, cuando yo empecé a hacer periodismo independiente, cuando a un amigo mío le hacían una entrevista o se lo llevaba a la seguridad del Estado para algún lugar, es que de pronto yo despertaba y decía, no, mira dónde yo vivo en Cuba, aquí yo no tengo oportunidad de nada, ¿entiendes? Eso a mí me pasaba. Bueno, me interesa mucho eso, ¿no? De cómo tú te acercas también a personajes o a circunstancias o a espacios que sientes mucho más cercanos a ti que, que otros, ¿no? Dentro de todas las posibilidades o pliegues o capas que puede tener la realidad cubana, ¿no? Pero algo, por ejemplo, que tú siempre defendiste mucho, me acuerdo en Cuba cuando empecé a conocerte a ti, a tu obra, ¿no? Y que también creo que defendía gente como Emmanuel Martí, que tendremos también pronto por aquí en esta misma serie de Estratos, que era esa necesidad de hacer un cine en Cuba, pero desde Santiago de Cuba, ¿no? Desde esos Sí, espacios, desde ese lugar, que te quería preguntar por eso, porque parece que tiene relación también con esa cosa de filmar lo que uno siente cercano, lo que uno conoce, con lo que uno vibra de claro. alguna forma, y no intentar hacer un cine como casi todos los cineastas en Cuba hacen siendo de provincia, ¿no? Que muchos terminan yendo a La Habana a estudiar y terminan filmando en La Habana y no en sus lugares de origen, ¿no? Entonces te quería preguntar también por esa necesidad de filmar en Santiago. Sí, a nosotros, para mí, Manuel, y eso me parece una cosa muy, muy, muy bonita, ¿no? De eso que teníamos. Yo creo que todavía lo tenemos, pero bueno, tuvo que evolucionar a fuerza de, de las circunstancias, ¿no? Que nosotros, yo me acuerdo, nosotros éramos fanáticos a Jim Jarmusch, ¿no? Eso se ve mucho en las películas de Manuel y no sé, no se ve tanto en lo mío, pero en lo de Manuel sí, me parece que lo hace súper bien. Y a nosotros nos gustaba mucho el universo de Jim Jarmusch. ¿Sabes que Jim Jarmusch era de esta zona de Nueva York, de que era un hombre que amaba su barrio, ¿no? No sé cuál es el barrio de Jim Jarmusch, no sé si, pero nosotros queríamos imitar eso mismo, ¿no? Es decir, hacer las cosas ahí con la forma que había de hablar del barrio, de Santiago de Cuba, y también sentíamos que era una ciudad compleja, ¿no? Una ciudad rica, ¿no? Y era como que la ciudad de alguna manera nos llamaba a contarla, ¿no? Hmm. Sí, sí. La ciudad nos pedía eso a nosotros. Y nosotros también teníamos como una especie de espíritu de clase, ¿no? No sé cómo llamarle a eso, Sí, conciencia de clase, ¿no? sí, pero una conciencia de clase, pero en vez, como en Cuba, no, esa conciencia no existe realmente, hay que ser sincero. Nosotros lo que teníamos era la clase, la ligamos más bien al territorio, ¿no? Es una conciencia territorial, ¿no?
y teníamos como el aquel de desarrollar Santiago, de alguna manera lograr una vindicación después de sentirnos como ignorados, ¿no? Por el ICAI, por el sistema, por lo que sea, ¿no? No, nosotros sentíamos que las películas en Cuba se hacían en el vedado, ¿no? Y que la gente que hacía películas en Cuba eran personas que de alguna manera tenían como ciertos privilegios, que venían de familias privilegiadas, ¿no? De familias vinculadas al poder, de alguna manera, que tenían como apellidos, ese tipo de cosas, ¿no? Que todos sabemos eh, que, que, que quienes disfrutan eso no tienen la culpa de nada, pero de alguna manera el sistema en Cuba funciona así por una meritocracia, ¿no? Es una cosa así que no teníamos la culpa nosotros, pero que nos habíamos propuesto hacer cine. Éramos como accidentes genéticos, ¿no? Como esta cosa de Darwin, ¿no? Como hay un accidente genético y entonces a partir de ahí se genera una cosa más. Nosotros éramos esos accidentes, pero sí sentíamos esas cosas y sentíamos que una manera de luchar contra eso éramos nosotros mismos, ¿no? Es decir, yo y Emmanuel éramos muy conscientes de eso, ¿no? Es decir, si alguien lo va a hacer, somos nosotros. Si estamos quejándonos de una circunstancia, nosotros somos los que tenemos que romper esa circunstancia. Y Mm. yo me acuerdo, a mí me inspiró mucho la frase esa de Ortega y Gasset, ¿no? Uno siempre busca como frase, y aunque no se lea el libro, se busca una frase que lo inspire. Y ese, yo y mi circunstancia, y para mejorarme a mí tengo que mejorar las circunstancias, ¿entiendes? Entonces yo sentía que si yo me quedaba en Santiago, podía ser como que los aceros se doblaran hacia mí, así. Pero todo era un acto de permanencia, ¿no? Mm. Y yo creo que la tecnología nos fue favoreciendo a nosotros. Y más o menos la edad, ¿no? Claro. Porque todavía teníamos una edad donde podíamos ser receptivos a cosas como Internet, a, de alguna manera salir de la zona de confort de nosotros, que casi siempre ya cuando uno tiene cierta edad, ya uno empieza como a trincherarse, ¿no? Nosotros éramos más humildes en cuanto a eso. De alguna manera teníamos la disponibilidad de ánimo de cambiar, de evolucionar, ¿no? Y todo eso nos favoreció. La llegada de Internet, la llegada de los fondos. eh, en Cuba empezaron empezó a existir el individualismo, ya empezamos no, o sea, no es que éramos enemigos del sistema, sino que nosotros mismos, el cuerpo mismo de nosotros, la psicología de nosotros sentía que estábamos solos, ¿no? Sí, y sentíamos que ya no había un sistema que nos iba a acompañar, sino que éramos nosotros tratar de abrirnos caminos, ¿no? Es una cosa ahí muy interesante que Sí, sin el yo creo que paternalismo este de que te sí, van a dar las cosas para que tú te expreses y de que te van a dar el exacto, espacio para no. tú. Claro. Sí, y sobre todo cuando vamos a La Habana y cuando yo fui a La Habana en la novena muestra y sentí que Claudia, que Inti hablaban con esa terminología, ¿no? Que había un fondo donde uno podía simplemente tú solo de tu casa hacer una carpeta y mandarla sin tener que pedirle permiso al ICAI, ¿no? O Mm. sin tener que pedirle permiso a los CDR ni al HS. Tú Claro. simplemente era tú. Y eso era muy arrogante, ¿eh? Eso en Santiago de Cuba era muy arrogante. De pronto, sin consultarle al HS, mandaron Mm. Claro. a un fondo, ¿no? Te veían Sí, hay como una. que ese dinero, ¿dónde viene? ¿Sabes? ¿Con quién te está dando ese dinero? Ese tipo de cosas que uno lo que hacía era mirar así, seguir adelante, porque, ¿sabes? No, tú lo único que me puedes dar una merienda, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué me estás pidiendo tú, sabes? No me puedes pedir nada, que yo consulte nada contigo si lo único que me vas a dar es una merienda, ¿no? Claro. Hay algo importante que sucedía en aquella época, que yo no sé si te acuerdas de eso, pero yo creo que no te acuerdas de eso, pero al HS Nacional llegaron dos cámaras, o una cámara mini DV de 13 CD Sony esta que venían. Esas cámaras eran como, ¿sabes? Eran como la manzana de la discordia, ¿sabes? Todo el mundo quería esas cámaras
todo el mundo se fajaba por esa cámara en Camagüey, sobre todo la gente de Camagüey. Santiago de Cuba éramos yo y Emmanuel, que éramos unos tipos que no sabíamos, éramos los luces de absoluto, así, no sabíamos cómo, escribíamos siempre, nunca nos aprobaban los proyectos de nosotros, nunca lo aprobaron. Pero se fajaban por esas cámaras, ¿sabes? Y yo me acuerdo que Morlote en algún momento se quejaba de esa cámara, ¿no? Que no sabían qué hacer con esa cámara porque todo el mundo quería esa cámara para producir cosas, ¿no? Y muchas películas se produjeron así, con esa cámara Claro. de HS. Porque se Pero puede decir que nosotros había no una teníamos eso. necesidad, claro, ¿no? Una necesidad de expresar cosas, ¿no? Desde Sí, todos estos centros periféricos, ¿no? Fuera de La Habana, ¿no? Como empezó con un claro, movimiento de cine en Santiago, en Camagüey, en Holguín, ¿no? Por decir tres de los lugares donde creo que hubo más, en Holguín, sí, sí. sí, más grupo de personas, o sea, un grupo de personas más amplio tratando de hacer cine, ¿no? O audiovisual. Yo me acuerdo que Santiago era un lugar donde se generaban historias. En Camagüey también, pero yo creo que no eran yo creo que no eran tan buenas como las cosas que se generaban en Santiago. Y en Holguín como que no se generaba mucho, era como un lugar, Holguín era como un lugar donde había muchachos con ambiciones, pero que ellos no, ¿cómo se llama? A ellos no les importaba hacer cosas en Holguín. Holguín siempre ha sido un lugar que yo lo siento un lugar sin historia, un lugar Pero bueno, sin, ¿qué tú encontrabas en Santiago? ¿Qué tú personalmente encontrabas en el paisaje tanto urbano como rural de Santiago? Porque al final sí, tienes el paisaje urbano, por ejemplo, en Pisa de Jamón, el paisaje más rural en el Rodeo, que te parecía que había un universo ahí y una posibilidad de expresión cinematográfica diferente, ¿no? Como que tú sentías que tú podías encontrar en ese contexto, que podías hacer un cine distinto, digamos, al cine cubano más típico, ¿no? A lo que se suele ver más comúnmente en las películas cubanas, incluso en las independientes, ¿no? sí, Digo, yo lo que sentía era que, bueno, para mí el cine cubano nunca ha sido un referente, ¿no? O sea, yo no quiero ser, yo nunca quise hacer cine para hacer cine cubano. No me interesaba ese cine, no me interesaba ni el cine de Titón, ni el cine de absolutamente ningún cubano, ¿entiendes? ¿Sabes? No, y no, yo no estoy ligado a esa historia, a la historia del cine cubano, ¿no? Yo estoy ligado a la historia, a Spielberg, yo estoy ligado a, qué sé yo, a José Cien, a Wong Kar-wai, a Jim Jarmusch, pero no al cine cubano, no. Entonces, a nosotros nos aburrían mucho estas películas cubanas que se hacían en La Habana, que eran sobre problemas sociales, ¿no? Sobre el tema LGTBI, sobre... No teníamos, eso no estaba en las motivaciones de nosotros, ¿no? Cuando niños no soñamos hacer ese tipo de cine, ¿no? Nosotros queríamos hacer un cine en última instancia que se pareciera al de Jim Jarmusch, que era como de, de buenos diálogos, de ingenio, ¿no? Buscar siempre lo ingenioso. Y, por ejemplo, en 5 minutos yo quería hacer una historia ingeniosa. En Pizza Jamón quise hacer una historia ingeniosa, pero estaba como influenciado por José 100 y me metí más por una cosa más realista, ¿no? Y ya en el rodeo yo estaba por lo ingenioso también, ¿entiendes? O sea, por hacer una película, por hacer un argumento que cuando tú lo oyeras, tú dijeras, wow, qué buena idea, ¿no? Sí, que la idea fuese autosuficiente en sí misma y que no tenga nada que ver con que existe Fidel Castro, ¿no? O mm, con que existe el totalitarismo. Yo quería ideas que caminaran por sí solas. Por eso a mí me gusta mucho el cine de género, ¿no? Porque ya ahí no. A mí, por ejemplo, como venganza, me gusta mucho la idea de que Fidel sea un personaje de paso, ¿no? Como un villano de paso. A mí me gusta Corazón Azul por eso. Porque Fidel es un tipo que tú puedes sustituir por otro villano, ¿no? Tú de pronto dices, sí, es como un bad doctor, un científico malvado de exacto. Entonces tú película. puedes cambiarlo por Stalin, por la figura del villano, ¿no?
Entonces, eso para mí es como muy positivo porque ya creo que ahí tú te liberas ya de lo que es la sombra del totalitarismo. No, no me interesa la figura de realizador o de escritor disidente, no me interesa para nada. No, no me interesa el escritor activista, no me interesa el cineasta activista, sino alguien que es capaz de generar es capaz de generar una historia que por sí misma tiene ingenio, ¿no? Incluso para alguien que no sepa nada del contexto cubano ni nada de esas cosas. Entonces, eso siempre fue una búsqueda, tanto mía como de Manuel, ¿no? Porque yo como generación me siento muy ligado a Manuel, ¿sabes? Porque le debo casi todo mi inicio a él. Eh, y entonces, esa era la motivación en cuanto al paisaje urbano. No, eso no. Yo sentía que yo me sentía ahí muy cercano, lo que te digo, a Jim Jarmusch. Era de alguna manera una recreación del Bronx, pero en Santiago, ¿entiendes? ¿Sabes? Mi Bronx era Santiago. Entonces, mi Bronx no era La Habana porque... Ay, y yo me acuerdo que una cosa que a mí me molestaba era a mí la cara de los actores profesionales, de los actores que se repiten, no, no me gusta, ¿no? ¿Sabes? A mí me gusta lo diferente, ¿no? Y eso no sé cómo explicarlo, pero ya ver la cara de un actor conocido en una película mía me da pereza. Me- En no ese sé, sentido, siento ¿qué, que, qué encuentras en el trabajo con los no actores que te parece más estimulante? no, no sé, pero tiene que ver con que es muy nuevo todo, muy, muy fundacional, ¿no? Uno siente que está armando su película como si fuese un muñeco de barro, ¿no? A mí, por ejemplo, la escultura de este hombre, del Sky, el santiaguero, me gusta mucho porque él hace las películas, su escultura, él la hace sucia, ¿no? Como él la moldea así. Entonces la gente tiene, las figuraciones que él hace son como imperfectas, ¿no? Y yo siento que eso se parece incluso a mí, ¿no? A Mm, mí se parece mucho eso, a mi, a cómo yo me veo, ¿no? Si yo me afeito la barba, no, no me gusta el rostro que veo, no, no se parece a mí. Entonces la barba me hace sentir que me parezco a mí, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. Entonces eso, yo lo busco a la hora de seleccionar actores. Y me gusta también el habla imperfecta de Santiago. Me parece que es muy auténtico. Me parece que al final el producto que logro es un producto hecho a mano, ¿entiendes? Hecho como hecho por mí mismo, ¿no? Hecho por mí mismo. Eso a mí me gusta, esa idea de hecho por mí mismo, me gusta mucho, ¿no? Y no sé explicarlo de dónde viene, pero sí siento que hay como una relación de una conexión conmigo que me da tranquilidad. Como que no estoy mm. imitando nada y estoy en mi propio territorio y me da mucha tranquilidad a la hora de editar, a la hora... Las películas tienen mi propio tiempo de hablar, que soy lento, todas estas cosas que yo siento que salen de mí me dan mucha tranquilidad. Sí, todo esto que estás diciendo creo que donde más que se cristaliza o se siente como más consciente, más maduro es en tu último cortometraje como director, El Rodeo, ¿no? Que me gustaría que me hablaras un poco del proceso de rodeo, un poco como que contaras brevemente qué tú crees que está en el centro de ese corto, porque es un corto muy difícil también de definir argumentalmente, ¿no? Porque es una gran Claro, variedad de personajes y situaciones, pero al final yo creo que responde más a un concepto, o a un estado de ánimo, una emoción, que a una narrativa convencional, ¿no? Y qué querías explorar como artista en ese corto y un poco cómo fue el proceso, porque además creo que fue un proceso particularmente interesante, ¿no? Producir el corto, ¿no? En esta zona rural de Santiago, en este islote, en esta represa, ¿no? Un poco qué buscabas ahí y cómo fue el proceso. yo ahí ese corto es un corto muy sencillo, yo lo veo como muy sencillo, pero yo creo que hay como un hábito de ver más de lo que hay, ¿no? Entonces, ese corto, yo realmente creo que lo que me propuse fue decir, ¿qué tal si, eh, qué tal si narro la historia de un entierro? Es decir,
de un entierro, ¿sabes? ¿Qué tal si ese entierro es una fiesta? ¿Qué tal si es una fiesta de despedida? Mm, Entonces, recuerdo también a mí me gusta la idea de un problema, de este problema generacional que hay en Cuba, que es que la generación histórica no ha querido irse del poder. Entonces yo dije, ¿qué tal si se trata de una generación, la metáfora de una generación histórica que ellos mismos renuncian a, ellos mismos se proponen ya finalizar, ¿no? Ah, bueno, no tuvimos lo que quisimos, bueno, finalizamos, finiquitamos, ¿no? Nosotros mismos traemos una hechicera, nos mata y después ya dejamos con tranquilidad, ¿no? Y hacemos incluso una fiesta, ¿no? Esa idea a mí me gustaba. Y, y ya es simplemente eso. Las otras cosas son cosas que se puedan parecer a Cuba, como el hijo que se va, pero realmente es describir un entierro, ¿no? Como si tuviéramos la madurez de- es decir, hay un tipo de madurez que tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Pero claro, es lo que yo oí una vez que dijo Tarkovsky, ¿no? Vivimos muy poco para poder rectificar los errores de nosotros, ¿no? Y yo creo que esos son los grandes errores que han tenido la gente que está en el poder en Cuba, y es que han vivido muy poco. Realmente son gente que tienen 80 años y son inmaduros todavía, porque realmente tendrían que vivir 200 años para no cometer el gran error que cometieron, ¿no? Es como que ya quedarse con el poder y no soltarlo nunca y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo como creador sí tengo la posibilidad de poner esa sabiduría y hacer que esta gente sean tan sabios, estos ancianos sean tan sabios que decían, bueno, ya se nos acabó el tiempo de vida, vamos a morir y vamos a morir en paz y vamos a traer un hechicero y vamos a sentir incluso placer a la hora de morir, ese tipo de cosas. Esa idea era la que a mí me daba vuelta a la hora de hacer eso, ¿no? Hacer como, ¿cuál sería la Cuba ideal, ¿no? Una Cuba donde las personas realmente sean lo suficientemente sabias como para morir a tiempo, ¿no? mm. Sin Sí, es como un matarse, ¿no? ritual, claro. Es un ritual fantástico que te inventaste junto con Juan Carlos Calahorra, ¿no? El otro guionista, para un Sí. poco. El otro día me decías que era como un entierro también de Cuba, ¿no? Como que el rodeo también era una especie de, como de despedida, ¿no? También, ¿no? Como, a Sí, menos eso porque, marcado un poco en tu obra, ¿no? Quizás premonitoriamente un poco. claro, porque yo me di cuenta que en esa película, yo me di cuenta que en esa película yo estaba contando cosas que yo ni siquiera sabía que estaba contando. De alguna manera yo sentí con esa película que estaba contando mi futuro, ¿no? Porque al poco tiempo mi mamá murió, ¿no? Entonces, y, y muchas cosas que sucedían ahí, que ahora no recuerdo, pero eran como, de alguna manera me di cuenta que en esa película yo recreaba miedos que yo tenía, ¿no? Y esos miedos se concretaron en el futuro, ¿no? Eh, y con el entierro de estos padres que eran mis padres, ¿no? Que eran realmente un reflejo de mis padres, yo de alguna manera estaba expresando algo que me preocupaba, ¿no? Que era que iba a ser de mis padres si yo me voy de Cuba. Yo siempre quise estar en Cuba para cuidar de la vejez de mis padres, ¿no? Porque sabía que el sistema lo iba a llevar muy mal a ellos, ¿no? Es decir, ellos solos no iban a poder tener una vejez digna allí, ¿no? Sino una vejez totalmente miserable, ¿no? Sin comida, entonces yo siempre tuve esa conciencia de quedarme en Santiago a desarrollar el cine y de quedarme en Santiago también a cuidar por mis padres, ¿no? Ya, entonces ya, después cuando mi mamá murió, bueno, ahí se habla en ese corto del territorio, ¿no? Es decir, de esta gente que el agua fue anegando el lugar donde vivía, ¿no? Bueno, eso mismo me pasó a mí. Al poco tiempo de hacer la película nos llegó un anuncio de que que mi casa la iban a expropiar, ¿no? Porque iba a pasar un tren por ahí. Hmm. Y incluso en el corto se habla de un tren, pero yo ni siquiera sabía que iba a pasar un tren por mi casa, ¿no?
todo eso se habla en el corto y de alguna manera, cuando uno piensa que un tren va a pasar por tu casa, es una cosa indiscutible, ¿no? ¿Sabes? Uno piensa, un tren va a pasar por mi casa. Mi casa no tiene, porque va a pasar un tren, ¿sabes? Un tren, una cosa enorme que pesa 70, 100 toneladas y eso va a pasar por mi casa y yo no tengo ninguna manera de salir de esa circunstancia. Pero bueno, eso fue lo que sucedió, ¿sabes? Realmente yo estaba Claro, escribiendo algo que al final era tan brutal como que por mi casa pasara un tren, ¿sabes? No hubo salve. En mi casa me la expropiaron, como mismo le han expropiado a las personas que viven en el mm, cortometraje su geografía claro. porque iban a ser una presa, ¿no? Una Sí, represa. eso iba a Entonces, explicar brevemente que, claro, es como la idea era una esta del cosa progreso, pesadilleca que me sucedió a claro, mí, ¿entiendes? sí, de un progreso que viene y a los personajes del corto rodeo les llenaron su antiguo poblado para construir una represa, la llenaron de agua y viven en otro sitio y al final ese progreso que esperaban nunca se concretó y a ti después te pasa esto, ¿no? Esta idea de que parece un argumento de una película del oeste, ¿no? Americano. Te van a sacar de Exacto. aquí porque va a pasar el ferrocarril, ¿no? Esta idea de un progreso, de una mejora hacia el futuro y lo que se comprueban cuando ves el rodeo es eso, ¿no? Son esta comunidad como deprimida un poco porque ese futuro que esperaban nunca se Claro, materializó, no, ¿no? no le cambió su vida, ni la represa le cambió la vida, ni el tren, ni el ferrocarril que nunca llegó tampoco le cambió la vida. Y yo tengo muchas dudas de que al final logren terminar la obra por la cual me quitaron mi casa, ¿no? ¿Sabes? Porque en Cuba, ¿cuántos proyectos se han comenzado que eran proyectos indiscutibles y al final no se realizan, ¿sabes? Te lo quitan todo, al final no se realiza. Porque también para ellos es muy fácil quitarte las cosas, ¿no? Mm, No, no tienen, son como, es una sociedad muy inmadura, son adolescentes, los que están en el poder son esos adolescentes de 80 años, de casi 90 años, al final te pasan ahí, te quitan la casa, no les cuesta nada quitarte y hacerte una casa ahí ya, y sabe que no va a haber ningún problema. Entonces no le importa al final terminar los proyectos, no terminarlos, ¿no? Es muy ligero todo, ¿no? Es como cuando tú regalas algo, cuando tú le regalas algo a alguien, esa gente no lo valora, ¿no? Entonces, ellos tienen un país completo de regalo, ¿no? mm. No valoran nada, entonces por eso el país ya no tiene precio, ¿no? Un país que se ha abaratado completamente. Como hay un personaje ahí que tiene que ver conmigo, con este personaje que no aparece, Ernestico, que nunca se habla de él, para él ese lugar no valía nada, ¿sabes? Ese lugar, esa islita, no valía nada, por eso se fue, porque no vale nada, vivir ahí no vale nada. Es lo que ha sucedido con Cuba, la gente se ha ido porque no vale nada. De alguna manera ese corto, yo siento que ese corto es más como un poema que como algo narrativo, funciona más como un poema. No, Mm. Sí, es un tono, ¿no? Es un tono, un estado de ánimo, exacto, es como un tono. No me lo propuse así, yo quería hacer realmente una película que se entendiera normalmente, ¿no? Yo pensaba que se entendía. Cuando ya estaba bueno, hecho, la gente decía, no, claro. experimental. Y yo dije, ¿what? ¿Sabes? Yo no quería hacer nada experimental, ¿sabes? No lo logré. De nuevo, no Sí. lo logré. No lo logré. Yo a Yo veces, creo no, no, yo no que creo que lo que sea eso, funciona. claro. Sí, Yo creo que a veces lo que pasa con la realidad cubana es que es tan esquiva que escapa a veces a esa cosa. Cuando uno quiere imponerle una coherencia o una estructura narrativa como más clásica, claro. es muy difícil de contener toda la complejidad o todos estos niveles de absurdo a veces o de Exacto. violencia en una estructura, más en un corto, ¿no? Como clásica, donde todo Claro. se entienda bien, porque es demasiado a veces inapresable, ¿no? Su complejidad. Y si lo Sí. intentamos, la reducimos, la simplificamos a veces, ¿no? Exacto. Es como ver esta obra, esto que inventó Bertolt Brecht, ¿no? ¿Sabe? Él tenía que contar tantas cosas que lo que hacía era tenía que romper, los personajes lloraban y reían al mismo tiempo, ¿sabes? Tenía que contar muchas cosas en un mínimo de tiempo. Claro. Yo, cada vez que tengo que hablar de Cuba con amigos y eso, yo casi siempre me deprimo porque tengo que explicar demasiadas cosas, ¿entiendes? Entonces tengo que ganar todo el tiempo de la reunión para hablar de Cuba y de toda la complejidad de cómo se va tejiendo ese sistema, Claro. cómo se va tejiendo de pequeñas,
cómo explicarle a la gente que por qué la gente en Cuba no se subleva, ¿no? Entonces eso uno tiene que ir a como una especie de hilar fino, ¿no? Y no simplemente decir que son cobardes, ¿no? Es como tú explicas por qué simplemente la gente no se rebela contra el poder, ¿no? Es porque pasa tanto trabajo, ¿no? Sí, eso me lleva a Ujú. una pregunta que te quería hacer, que es que a la par que estás haciendo varios de estos cortos, sobre todo el rodeo, estás trabajando como periodista independiente y el ejercicio del periodismo te implica, pues por supuesto, ser un poco más claro, más directo, explicar más las cosas. Es un poco el ejercicio inverso a veces a lo que se supone que debes hacer en el cine de Exacto. arte, el cine de autor. No sé cómo tú llevaste a la par esta idea de ser independiente doblemente, ¿sabes? Esta etiqueta de lo independiente, que sé que es una cosa que, como tú has dicho ya, no era una cosa que tú asumiste como una especie de postura o de activismo, sino que simplemente nada, termina siendo a la par cineasta y periodista independiente en un país donde esa etiqueta también está muy demonizada y muy tergiversada desde el poder, ¿no? Para criminalizar también a la gente que hace estas cosas. ¿Cómo llevas a la par ese trabajo directo con la realidad desde el periodismo y con la misma realidad desde el cine, ¿no? Un poco me interesaba esa doble articulación de tu mirada sobre Cuba, ¿no? Si crees que hay una Ahí, diferencia, porque a lo mejor es lo mismo para ti, no sé. es que yo a todo eso me acerqué de una forma muy inocente, ¿sabes? Fue mi vocación la que se acercó a todo eso, ¿no? Yo quería contar historias, ¿entiendes? Sí, y esta cosa, cometí el error de meterme en el mundo este del cine y me picó esa aventura, ¿no? ¿Sabes? O sea, después que tú haces la primera película y tú no, difícilmente te cures de eso. Hay gente que se cura de eso, ¿no? Vargas Llosa se curó de eso, ¿no? Él hizo algunas películas, se curó y ya, y se dio cuenta que, pero es un hombre con mucha voluntad y todo eso, sigue escribiendo ahora, ¿no? Tiene una vocación muy poderosa. Y, y yo me acerqué al periodismo independiente porque me dejaban escribir todo lo que yo quería escribir, ¿no? Sí, yo pasé por la radio como periodista en Santiago de Cuba, pero a veces ahí no comprendían. A veces yo usaba, yo me acuerdo una discusión que tuve porque usaba la palabra pretujar. No es lo mismo decir el lugar estaba lleno de personas a decir las personas estaban apretujadas en ese lugar, ¿sabes? La palabra apretujar tiene como una connotación que Lo yo sientes en el cuerpo, ¿no? Cuando la se lo lees, claro. comenté a mi hija de 13 años y ella lo entendió, ¿sabes? Ella me dijo, Carlos, ella me dijo, sí, papá, porque apretujar es una palabra que tiene una connotación que hace que tú te sientas angustia, ¿no? Sí, yo quería decir, yo me acuerdo que tuve como media hora tratando de explicarle a los jefes míos que la palabra indicada era apretujar. Entonces, y al final vencieron ellos, tuve que poner lleno, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a perder esos terrenos, ¿no? Uno como empieza a desmotivarse vocacionalmente, que es lo que sucede en Cuba, que no hay vocaciones ya, ¿no? Como no hay oficio. Los albañiles son malos, porque el propio sistema se va encargando de que tú pierdas el sentido de propiedad con tu vocación, ¿no? Y te vuelves al final aquí los jóvenes usan un término, por lo menos aquí en Barcelona, que mi hija me lo cuenta, que ella dice que eres un NPC. Un NPC es no, non-person character, algo así. Eso es un de videojuegos, que son Ah, los personajes que aporta la máquina, ¿no? Sí. claro, los personajes como que salen en los fondos, ¿no? Como personajes Los secundarios fondos, de... eso, sí. Aquí, Sí, para decirte mediocre entre los niños, entre los adolescentes, yo decía, eres un NPC. claro. ¿Sabes? Ahora no sé si la palabra es la P, ahora no me acuerdo, pero para ellos decirte mediocre te dice eso, porque es lo que aporta la máquina, ¿no? Y en Cuba se vive así. En Cuba el sistema quiere que todos seamos lo que ellos aportan, ¿no? O sea, entonces que tú hagas, que- ¿entiendes? Entonces, eh, no sé cómo fue que llegué aquí, qué fue lo que estaba hablando. Estabas hablando de, bueno, de eso, de que tú llegaste al periodismo independiente porque te dejaban escribir cosas que no te dejaban Claro, sí, sí, sí. Realmente el sistema de la radio allí en Santiago de Cuba, que realmente es el sistema más libre que hay, porque los funcionarios nunca oyen la radio, ¿sabes? Los funcionarios del partido de esto ideológico, nada más que ven la televisión, el vídeo, ¿no? Que el vídeo, le encanta el vídeo, los asusta mucho. Y la prensa
plana porque eso queda, ¿no? Es como una historia que queda, ¿no? Entonces, a ellos les interesan esas dos cosas. Son pocos lo que hoy, casi siempre la radio funciona sobre autocensura. Si cuando tú pones algo, entonces el jefe tuyo se queda así como, uff, ¿qué va a pasar si me escuchan y todo eso? Entonces, así como funciona eso, ¿no? Y hay un historial de terror ya, que ya eso está en la conciencia del cubano, ¿no? Y entonces, ahí no me dejaban a mí expresar. Si yo me acuerdo que llegó un momento ya cuando yo llevaba como un año trabajando, yo no sé si yo llegué a un año trabajando, creo que yo me fui antes. Ya llegó un momento donde yo renuncié a todo, ¿no? O sea, y donde yo salía un día por la mañana, el lunes salía, iba a la FMC, que es un lugar realmente muerto, o a mí me dieron las peores fuentes, que era la FMC, los CDR, que eran lugares donde los periodistas incluso no conseguían cosas. ¿Sabes? La FMC nunca te daba una java por el fin de año, ¿no? Entonces ahí los periodistas querían ser de acopio, son los que atendían la NAP, porque sabe que la NAP le daba, a cada rato lo llamaba y le daba una bolsa de comida. Ese tipo de miserias que en el mundo entero no existen, pero en Cuba existen, ¿no? Y no sé, me da un poco de dolor hablar así de mis colegas, pero bueno, ellos saben que ellos viven así, ¿no? Que en Cuba se vive así. Todos los periodistas del sistema oficial saben que se vive así. Que al final le tiran un salve y que ellos viven de esos salves, esa relación endogámica con las fuentes, ¿no? Que al final no son críticos porque además el sistema no le hace falta que sean críticos, ¿no? Mm. Y entonces yo me acuerdo que yo renuncié, salí el lunes, iba al FMC, además, no, que tenemos que hacer eso, y quédate ahí. Y yo dividía todo lo que podían ser noticias. Entonces me iba para mi casa con eso y, y hacía una noticia como la semana que viene las mujeres vamos a marchar. Ya eso era una nota ya. Entonces yo hacía la introducción y el cierre y ya. Y el cierre casi siempre era repetir la introducción. Entonces, una vía muy mediocre, ¿sabes? Era la mediocridad completa. Y ya yo le cogí la vuelta a ese sistema. No hacía trabajos críticos ni nada de eso, no me interesaba, sacaba eso. Y el resto de la semana, a partir del martes en adelante o del miércoles en adelante, me ponía a escribir guiones de cine, ¿no? Me ponía a leer, ¿no? Pero al final, como al final uno no puede hacer película, yo vi como cuando eso estaba en Cuba o Cuba, eran los artículos estos de Carlos Manuel Álvarez, que para mí eran fascinantes, yo lo coleccionaba, ¿no? Que era un muchacho súper más joven que yo, pero que hacía ese tipo de periodismo brutal, ¿no? Es decir, un tipo escribía como yo quería escribir, ¿no? Decía las cosas como yo quería haberlas dicho. Entonces, un día una amiga mía entró de editora a un medio de esto, a Progreso Semanal, y me invitó a que yo colaborara, porque yo tenía un blog donde escribía esporádicamente, y a ellos le gustó mi blog y me pidió un artículo de opinión. Y yo me explayé, ¿no? A escribir, no me censuraron nada. Y eso fue en Progreso Semanal, que Progreso Semanal siempre ha sido muy moderado, ¿no? O era muy moderado y eso. Pero incluso así me dejaban escribir, me dejaban ser auténtico, me dejaban ser ingenioso, ¿no? Me dejaban poner apretujado, la palabra apretujado, me dejaban poner, no se metía en esa tontería, ¿no? Y, y al final el periodismo independiente fue para mí como una forma de expresión, porque yo quería ser escritor y yo podía hacer periodismo como si fuese escritor, ¿no? No me interesaba tanto cuestionar el poder, nada de esas cosas, pero sí me interesaba hacer un perfil de caracteres. Cuando yo ponía un personaje, cuando hacía un trabajo sobre alguien, yo siempre describía el personaje. Me, me- Me gustaba poner algo así como fulano se quedaba mucho tiempo mirando al vacío, ¿no? Eso yo lo ponía y no me lo censuraba. Entonces, lo que fui un poco ahí canalizando mi necesidad narrativa, ¿no? Y ahora mismo yo no me siento periodista, nunca me he sentido periodista, ¿no? Nunca me he sentido estar en la última, nada de eso me interesa. Me interesa un poco describir personajes, describir atmósfera, describir algo que hace, pero al final, como en un sistema totalitario, ni eso tú puedes hacer, ¿no?
Tú ni siquiera puedes escribir eso. Todo es, todo es desafiar el poder, ¿no? ¿Sabes? Mm, Todo eso es muy cómico. Al final tiene una raíz muy cómica todo eso, ¿no? Es como, de alguna manera te lo prohíben todo, ¿no? Y todos son como, es una persecución hacia a la inocencia todo el tiempo, ¿no? claro. Eso que cuando yo vi Elena de los Villaverde, me di cuenta de eso, ¿no? Es como esta gente en Elena están cuestionando el poder totalmente, pero hay una inocencia en lo que están haciendo, ¿no? ¿Sabes? Es tan inocente la forma en que trabaja Miñuca, ¿no? Tan implicada con la puesta en escena. Y eso es tan inocente, ¿no? ¿Sabes? Implicarse a la puesta en escena es muy inocente eso. Pero es un sistema que tú no puedes ser inocente. Todo el mundo, todo el tiempo tiene que estar pensando si al poder le va a gustar o no, pero en Elena no es así. En Elena ellos simplemente quieren hacer su película. O eso parece, ¿no? A lo mejor estaban muy censurados, pero al final, cuando tú ves la puesta en escena, lo que queda no se ve la cintura, sino se ven gente tratando de recrear algo que se le metió en la cabeza, ¿no? Una Mm, atmósfera, un sentir espiritual, un estar existencial, eso es lo que querían decir. Y eso es muy inocente. Y yo llegué al periodismo independiente por esa inocencia, ¿no? mm, claro, Y la sigo teniendo, ¿sabes? Eso es lo único que me sigue interesando a mí, ¿no? Hacer cosas ingeniosas, generar un dispositivo ingenioso, un dispositivo que se parezca al cine que me gusta a mí, que es de Antonioni. Eso no me interesa otra cosa, no me claro. interesa. Y lo digo con todo orgullo, ¿sabes? No me interesa el cine cubano. Esa es una de las cosas que yo siento que me he liberado. No me interesa José Martí, no me interesa nada de esas cosas que en Cuba te la van inoculando, pero que al final, cuando tú lo analizas bien, realmente no tienen tanto interés, ¿no? ¿Sabes? Hay gente que escribe mejor que José Martí, ¿no? Entonces, si a José Martí tú lo ves como héroe y no te interesa la cuestión heroica, la vida heroica, sino si tus héroes son Truffaut, si tus series son Harold Bloom o son Cormac McCarthy, esos son tus héroes, ¿no? Tus héroes no tienen nada que ver con la patria ni nada de eso, ¿no? Tus héroes son otra cosa. Entonces, y la fortaleza de Martí era que se parecía a otro escritor, no me acuerdo que lo hablé contigo una vez, ¿cómo se Emerson, ¿no? llama? Sí, la fortaleza de Martí como estilista es que se parece a Emerson. Bueno, yo me leo a Emerson, ¿me entiendes? Porque ese es lo puro, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí, pero el tema de la nacionalidad, del patriotismo, ese tema realmente que a mí me conmovió en algún momento, llegó un momento como que Claro. me ¿Y, aburrí de él, ¿no? y crees que hay No, una ya no. expectativa? Claro, ¿crees que hay una expectativa sobre, por ejemplo, el cine cubano dentro y fuera de Cuba? También pensando en el afuera, no solo en la expectativa, digamos, del poder o de las instituciones en Cuba, sino pensando también en los fondos, los festivales, los críticos, los espectadores internacionales que puede tener este cine. ¿Crees que hay una expectativa esperan un tipo de cine determinado de nosotros? ¿Y cómo tú has negociado un poco si lo has negociado, ¿no? Esa expectativa o esa visión de lo que debe ser el cine cubano? Yo me di cuenta de una cosa, porque yo era del oriente del país, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando yo iba a la muestra joven, yo intentaba decirle a ellos que yo venía del oriente y que si se salvaba el cine del oriente, se salvaba el cine cubano, ¿no? O sea, Mm, yo tenía esa cosa, de alguna manera estaba como jugando con la idea de discriminación positiva, ¿no? Es decir, yo soy un pobre tipo que viene de la exclusión, ayuden a un excluido y siéntanse mejor. Pero me di cuenta que ellos no se sentían mejor, que eso a ellos no les interesaba muy poco, ¿no? Y me di cuenta que había algo de realidad en lo que estaba diciendo, había algo como que, ¿sabes? Al final les doy la razón, ¿sabes? El arte de uno no debe tener valor porque tú hayas nacido en el oriente de Cuba ni porque hayas nacido en Cuba, ¿no? Yo creo que a nadie le importa Cuba, ¿sabes? No le importa, sí. Aquí yo he conversado con gente que ni siquiera sabe que.
Yo me arreglé la barba en Madrid con un chico que era de, ¿cómo se llama? De Marruecos y él no sabía que existía Cuba, ¿no? No sabía, no sabía quién era Fidel Castro, no sabía nada de esas cosas, ¿no? Y al final eso te da como uno como que remueve, ¿sabes? Uno se remueve ahí filosóficamente, ¿no? De pronto tú coges otra, eh, otra visión de lo que es el mundo, ¿no? Entonces, no, la idea de vivir en Santiago no era porque yo amara Santiago, yo no sentía ningún amor por Santiago. Yo lo que me gustaba la idea en abstracto de desarrollar un lugar que le tocaba estar subdesarrollado, ¿no? Pero no era porque yo tenía un sentido de propiedad con Santiago, porque a mí en Santiago siempre me fue muy mal, ¿no? Me fue muy mal con las novias, me fue muy mal a la hora de hablar con la gente, que la gente me comprendiera. O sea, era como un lugar que estaba cerrado a mí y yo no tenía ningún tipo de agradecimiento por Santiago. Tenía más agradecimiento en Holguín, que en Holguín la gente me escuchaba más, me tomaba más en serio. Pero en Santiago nunca me tomó, Era el reto, nunca ¿no? se, nunca comprendían detrás de qué yo estaba, ¿no? Nunca lo comprendían. A lo mejor a la generación mía le tocó eso. Yo supongo que a lo mejor la generación esta de este hombre que hizo José Soler Puig, que él era un escritor con mucha vocación, a lo mejor ahí se creó una cosa, un ambiente favorable hacia los artistas, ¿no? Pero en el momento que nos tocó a mí, en Manuel, no había algo favorable, ¿no? Nos miraban como locos y realmente la vocación de nosotros era una vocación más de libro de caballería, ¿no? Más de quijotesca, ¿no? Tiene más que ver con la locura y no con un sentimiento político, ¿no? Tenía más que ver con imitar a Jim Jarmusch que no con un sentimiento político de generar algo a favor de Santiago, del territorio o algo de eso, ¿no? Mm. Entonces, me fui el tema, no sé qué No, estábamos no, hablando. era un poco eso, claro. Si había sentido que tenías que negociar esa expectativa de lo que suelen ser las películas cubanas y las películas que tú quieres hacer. Pero también ahí quizás lo Claro, más interesante es que me hables creo que podemos como ir llegando así como a la conclusión y sería lindo que me hablaras de tu proyecto de largometraje, que ahora se llama Regreso a Casa, pero que ha tenido varios sí, títulos a través de los años y que es un proyecto claro, así que creo que responde mucho también a todo esto que me estás hablando, ¿no? A esta relación claro. quizás de atracción, repulsión por Santiago de Cuba, por el territorio, por el hogar, esta idea de hogar que también es muy abstracta y está muy tergiversada en Cuba, por el chauvinismo, el nacionalismo, eh, todas estas cosas que nos meten en la cabeza, ¿no? Para también indoctrinarte, ¿no? Y no sé, un poco háblame de Regreso a Casa, que es un poco que es la esencia de esa película que ha permanecido a través de todos los cambios, a través de los años, y un poco cómo te ves ahora, ¿no? Que estás fuera de Cuba, viviendo fuera de Cuba así por primera vez como largo tiempo, que estás en España, en Barcelona, que un poco siempre implica una reinvención de uno, ¿no? Como persona y como creador también. ¿Cómo ves este proyecto y cómo ves el futuro también, ¿no? De tu posibilidad de hacer cine y qué tipo de cine te interesaría hacer ahora mismo, ¿no? O te ves haciendo en un futuro cercano. Eh, Sé que es una yo, pregunta yo un poco, son varias preguntas, pero bueno, es un sí, poco para... realmente yo me pregunto si voy a poder seguir haciendo cine, ¿no? Eso es una de las cosas que pienso todos los días, ¿no? Y todos los días me levanto y le pongo corazón a eso, ¿no? Ahora mismo todos los días estoy levantándome escribiendo una crónica, pues estoy defendiendo mi derecho a seguir narrando, ¿no? Y no sé, una cosa que yo me digo es que si a los 40 años, llega a los 44 años sin renunciar a mi vocación, ¿no? Es decir, que posiblemente ya yo sea como, no tenga remedio, ¿no? Entonces, pueda vivir con muy poco, pero sí haciendo lo que yo quiero hacer, que realmente puedo darme como el canto en el pecho de que siempre hice lo que quise hacer, ¿no? En Cuba incluso. Y en cuanto al proyecto, yo creo que ese proyecto tiene como, esto que yo te decía, ¿no?
por ejemplo, El Rodeo es una película que se puede hacer en cualquier geografía, ¿no? Esa misma película, ese mismo positivo yo lo podía poner en Noruega o qué sé yo, y hablar de algo así, a la gente le iba a cuadrar de todas formas, ¿no? Habían que cambiar algunas cositas mínimas, ¿no? Pero el formato así, el arquetipo estaba ahí ya, ¿no? Y iba a ser impactante, una isla con unos tipos que se quieren suicidar, ¿no? Con una especie de... Eso es muy existencial, ¿no? Entonces, yo, este proyecto desde el principio fue así también, ¿no? Era una ciudad que se quedaba vacía y de alguna manera a una persona que vive en esa ciudad lo mandan a buscar a una persona que ha desaparecido en una ciudad donde todo el mundo desaparece, ¿no? Ese tema absurdo que de alguna manera generaba, mientras más absurda era la búsqueda, más hermoso era el personaje, ¿no? Entonces yo creo que aquí tendré que adaptarlo, ¿no? Y eso no me genera un conflicto, sí. A mí sí me generó un conflicto tener que devolver el dinero eso sí tener que devolver el dinero que ya habíamos ganado para esa producción, ¿no? Que tuve Claro. que devolverlo por el tema de que tuve que salir de Cuba porque la seguridad del Estado me amenazaba, ¿no? Entonces, entonces tuve que devolver eso porque o era aferrarme a este proyecto que al final me iba a hundir completo, porque realmente yo no me fui antes de Cuba por ese proyecto, por la importancia de hacer el proyecto de Santiago, ¿no? Y, pero al final creo que es un proyecto que resiste, es decir, esa misma problemática sucede aquí en España, que de pronto un pueblo se queda vacío porque la gente emigra, ¿no? Hmm. Y, Y lo que me interesa a mí del cine, que es crear dispositivos que ellos mismos sean autosuficientes por el propio interés que generan. Es decir, la película funciona como un policíaco, ¿no? Un hombre buscando una mujer. Y esa mujer no aparece. O a lo mejor aparece. Y aparece, pero simboliza otra cosa. Eso a mí lo que me interesa. Pero situarlo. A mí me parece que una historia es buena si puede desmarcarse de su entorno político, ¿no? Porque de alguna manera los políticos secuestran hay que cuidarse de que un político secuestre tu película, ¿no? Eh, y eso es lo que a mí me motiva de narrar cualquier cosa, ¿no? Todos los trabajos que yo hice en Cuba, incluso para periodismo, tenían como un arquetipo que era más ambicioso. Por ejemplo, yo recuerdo un trabajo que hice para periodismo de barrio que era que en Santiago temblaba la tierra mucho y a mí lo que me interesaba era narrar la incertidumbre de la gente, ¿no? ¿Sabes? No, me interesaba mucho eso como arco, ¿no? Hmm. Eso a mí esas son las cosas que me motivan, no me motiva el territorio. Y a mí yo siento que me ha hecho mucho bien haber salido de Cuba. Me ha hecho mucho bien porque entonces uno puede conocer más de los arquetipos, ¿no? Conocer más de las figuras eh, que al final son las que le interesan a uno, ¿no? ¿Sabes? Hmm. Cuando Antonioni habla de la aventura del estado existencial, a mí no me interesa que él estuviese narrando, cuando uno lee la sinopsis, que está narrando cómo vivía la burguesía en Italia. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa cómo estos personajes se parecen a algo a mí, dicen algo de mí, ¿no? ¿Sabes? Ese punto común entre la gente, ¿no? Y encontrar eso y narrar eso, para mí es lo que es Hmm. muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y tratar de narrar lo inapresable, ¿no? Lo que te deja al final, cuando tú sabes la película, te deja una angustia aquí en el pecho, ¿no? Esa Claro. angustia hace que el espectador viva, ¿no? Sí, ¿Sabes? Cuando yo claro. explico por qué fumo, ¿no? Cuando tú le explicas a la gente por qué fuma, ¿cómo tú explicas eso, no? Tú fumas porque cuando aspiras
el cuerpo tuyo se colorea, ¿no? ¿Sabes? Yo busco eso, ¿no? Cuando hago una película, que a lo mejor la gente, el cuerpo se le colorea. Estás pensando en lo que estoy diciendo, ¿no? Claro, claro. Que No, se le colorea el cuerpo, ¿no? Sentirse vivo, ¿no? O sea, me como una acordé, película claro. logra eso. No, me acordé de una entrevista reciente que dio Paul Schrader a Sight and Sound y hablaba de sus películas y él decía, algo creo que aplica muy bien en este contexto del totalitarismo y hacer cine o periodismo o lo que sea en un lugar como Cuba, ¿no? Que él decía que le interesaba hacer cine sobre los síntomas y no sobre las causas, ¿no? Sobre cómo, Exacto, exacto, claro, y es un exacto. poco, creo que, que mucho del cine que más nos interesa, así que se ha hecho en Cuba en los últimos años, ¿no? O incluso en todo el cine que se ha hecho en Cuba o en cualquier parte del mundo, es eso, ¿no? Ese cine de síntomas, ¿no? El mejor cine casi siempre es Exacto. el cine del síntoma, algo que te va dejando, ¿no? Eso me Hmm. parece, bueno, muy buena frase como lo dijo él, ¿no? Sí. Ese síntoma, ¿no? Esa enfermedad, ese malestar que te deja es lo que al final, a mí es lo que más me intriga, ¿no? De algunos realizadores como Wong Kar-wai, como ese misterio, ¿no? Ese tipo de realizadores tú no aprendes nada con ellos, ¿no? Sí, cuando tú ves ese tipo de películas es muy difícil ver el mecanismo, ¿no? Porque realmente trabajan con algo muy, muy humano, muy de acumulación, y eso es lo que al final te intriga a ti. Cuando tú ves películas de Tarkovsky, ¿no? Y cómo él logra expresar algo que ni siquiera es, que ni siquiera tú entiendes, ¿no? No que sientes, ¿no? O sea, Hmm. al final uno lo que está detrás de eso, ¿no? Y uno pierde la vida en eso, ¿sabes? Claro. A través de ese conejo, ¿no? A través de esa cosa que es inagotable. Y al final uno goza mucho eso, ¿no? Hmm. Aquí yo vi hace poco una película de Isabel Coixet que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es como Isabel Coixet ha logrado hacer películas formales, ¿no? Es decir, hace una película, esa película que yo vi, como se llama la de La la librería, ¿no? biblioteca, la librería, ¿no? Es una película que es como una película de oficio, ¿no? Es como, y yo creo que ella, su primer cine no es así, su primer cine es más de búsqueda de síntomas, ¿no? Pero esta película no, esta película simplemente se basa en un libro. Es una película, ella dice que ella cuando tiene película, ella siempre está trabajando como en 5 o 6 proyectos y me parece que es una fórmula para poder producir más, ¿no? Hmm. Y está bien, eso al final uno dice, wow, si yo pudiera lograr hacer eso, yo lo hacía, ¿no? Y al final es una película muy digna, la película que logra es una película bien, está bien, pero no tiene esta cosa que al final uno se obsesiona con lograr estos síntomas, ¿no? Cómo construir síntomas en vez de Claro. causas, ¿no? Porque al final el cine de causa es como un cine de tesis, ¿no? Donde ya tú tienes la tesis preconcebida y uno lo que vas enumerando. Eso es un poco aburrido porque al final tú sientes que estás manipulando al espectador, ¿no? Pero Hmm. si en definitiva vas a manipular al espectador, es mejor manipularlo y llevarlo hacia un lugar, hacia un no lugar, sino hacia un lugar de un síntoma y no hacia un lugar de que como que tú tienes la razón de algo, como que Claro. la sociedad ideal es así, moralmente uno debe ser así, ¿no? Eso está mal porque tú sabes que no es así, ¿no? ¿Sabes? Tú sabes que la vida no es así, ¿no? Tú sabes No, no, que, claro. que te propones ser un padre ideal, con una madre ideal, con tener una familia, pero al final te enamoras de otra persona, ¿no? Y abandonas a tu familia, ¿no? Y abandonas ese proyecto. Y al final el ser humano es imperfecto, ¿no? Y si te vas a poner una cosa moral es como muy... Porque hacer Hmm. una película de algo en lo que tú no crees realmente, en el fondo tú no crees en nada de eso, ¿no? Claro. Entonces por eso yo creo que uno tiende más hacia, no sé bien, al final uno se agota y si ya puedes hacer películas cada cierto tiempo, cada un año, bueno, te lees un libro y filmas esa película, ¿no? Bueno, ese nunca ha sido nuestro problema, ¿no? Ese nunca ha sido el problema en el que hemos tenido que lidiar. Por ahora. Ahora yo digo, yo, bueno, si yo tuviese en la posición de Isabel Crochet, ¿no? Es una mujer que ya lleva mucho tiempo experimentada y todo eso, bueno, ya le llegó el momento de hacer películas así, ¿no? Hacer películas rápidas, ¿no? Como a lo mejor lo hacía Hitchcock, ¿no?
o que a lo mejor que Hitchcock ponía más de su locura, ¿no? Más de sus obsesiones. Pero Sí. eso, Bueno, llevamos ya un buen rato hablando. No sé si hacerte la pregunta esa de bola de cristal que siempre nos toca o evitarla. Pero en este contexto actual, ¿no? De Cuba, de los artistas cubanos, la mayoría en la diáspora y los que están dentro de Cuba, en el caso del cine, que ahora se han vuelto a nuclear algunos de ellos en una asamblea y vuelve como que a veces sentirse como una especie de ciclo, ¿no? Como que se vuelve a repetir el eterno retorno claro. de las asambleas y las reuniones con el Estado y al final el país que se cae a pedazos alrededor de eso, ¿no? Y los otros cineastas que están fuera también tratando de inventarse un nuevo modo de seguir haciendo cine y de seguir haciendo películas, ya sea más cercanas o más lejanas a la idea de lo que puede ser Cuba o lo que puede ser un cine cubano, que sabemos que eso igual es algo que no existe, ¿no? Un poco es lo que querramos decir que es. Entonces, nada, brevemente para cerrar, me gustaría saber cómo, más allá de cómo crees qué crees que está pasando o cómo crees que van a terminar resultando las cosas, cómo te gustaría, ¿no? En un sentido de proyectar, cómo te gustaría que fueran esas películas futuras, ¿no? Que podemos hacer los cineastas dentro o fuera de Cuba. Eh, los cineastas cubanos, ¿no? Que estamos allá o en otro lugar. Yo creo que hay que hacer películas yo creo que hay que hacer thriller, hay que hacer, hay que hacer películas que de alguna manera puedan recuperar la inversión, ¿no? Y que eso de alguna manera pueda salvar el cine cubano, ¿no? Porque al final Cuba lo que tiene es un problema ahí estructural de que nada se hace pensando en su retorno económico, ¿no? Es decir, todo, yo cuando me leo cosas que dicen activistas, cosas que dicen, me doy cuenta que todo gira alrededor del término democracia, ¿no? Del término, y al final siento que todo eso es un subproducto del propio totalitarismo, ¿no? ¿Sabes? El totalitarismo todo lo basa a base de voluntarismo, ¿no? Todo lo basa a base de ideas, de la fuerza de las ideas, pero se olvida de alguna manera que todas esas ideas tienen que tener una base, ¿no? Es decir, por ejemplo, si alguien habla ahora de que en Cuba tiene que haber democracia, 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 yo creo que eh, va a llegar un momento en que sí, ok, va a haber una democracia que durará un año, ¿no? O 2 años, pero cuando esa democracia vea que no tiene como un sostenimiento económico, va a terminar en una tiranía igual, porque entonces los tipos que están en el poder o pierden el poder por gente más brutales que ellos, por un Yeltsin o o sea, que de pronto llegue un tipo que ponga los puntos sobre la I, que den los golpetazos sobre la mesa, que sea capaz de aunar al ejército y de alguna manera pasarle por encima a los demócratas, los que tienen ideas idealistas demócratas. Entonces, eso al final si no hay una base económica que haga que la gente coma, que la gente, que le retornen los cines, que los cines se vuelvan un negocio autosuficiente, y que la gente vaya al cine y gaste de su dinero, que ya no pueden ser 2 pesos, sino 50 pesos la entrada o 100 pesos la entrada para que sea rentable. Si esas cosas no suceden, entonces no va a haber cine. Entonces, yo lo que creo es que, empezando por mí mismo, que es una cosa, el cual el cine del futuro tiene que ser un cine que no viva amarrado a la idea de que Cuba existe, ¿no? Y que el tema cubano es un tema importante, porque no lo es, ¿no? Y los temas importantes son temas universales, ¿no? Son un tema, una historia de amor, una historia de un policía buscando a una mujer que se pierde, o las historias que hizo Raymond Chandler, ese tipo de cosas. Eso al final va a ser el cine. Eh, Nica, al final ese va a ser el cine que yo creo que va a salvar al país, ¿no?
y nada, yo realmente siento estas reuniones, no soporto leer sobre esas reuniones. Me entra como una angustia así, ¿no? Me de la veo a mí asamblea. mismo. Esas asambleas que sabemos que no van a llegar a ningún lugar. Bueno, no sabemos, si sentimos, ¿no? Porque ni siquiera sabemos. Si nosotros decimos sabemos, a lo mejor somos unos idiotas, ¿no? Porque ¿cómo saber el futuro? ¿Cómo predecir el futuro si es tan impredecible? Claro, Pero sí es el cuerpo de nosotros como, ¿sabes? Después que nos fuimos a ese lugar, después que ya vivimos en otro lugar donde hay otras reglas de juego, entonces miramos para allá un momentico y vemos a ellos de reunido de nuevo. Uno sabe que ellos se reúnen de nuevo porque al final lo que quieren es ser felices, ¿no? Es decir, al final quieren tener fe en algo. Y eso cómo quitárselo a ellos, ¿no? Es que esa fe, ¿no? Esa fe hace que la gente sobreviva, ¿no? Es decir, la fe que tiene Capó, la fe que tiene Rosa María, la fe que tiene, qué sé yo, Kiki Álvarez, ese tipo de fe hay que dejárselo que ellos vivan con esa fe, ¿no? Y al final siguen haciendo películas, ¿no? Y la siguen haciendo, y si la siguen haciendo, genial, ¿entiendes? ¿Sabes? Uno lo que se tiene que alegrar de esas cosas. Pero ya uno aquí entró a otro sistema de juego y uno lo que tiene que estar pensando en cómo entrar al sistema aquí. Lo mismo que yo hacía en Cuba, que me tomó 10 años hacerlo. Aquí tengo que empezar a pensar en eso. O no, ¿no? O no. Yo desde que estoy en Cuba no he parado de colaborar en proyectos de cine, ¿no? No he parado de colaborar en eso. Y voy haciéndolo poco a poco, ¿no? Hoy esto, mañana lo otro, así voy poco a poco, inocentemente, como siempre fue que lo hice, ¿no? ¿Sabes? mm, Así voy poco a poco, sin grandes expectativas, como decía Raymond Carver, ¿no? Ve poco a poco según tu vocación, según interés, sin expectativas, ¿no? Sin grandes expectativas, porque si se hace grandes expectativas, después el sistema te coge y te revienta, ¿no? claro, Y así era como yo lo hacía en Cuba, sin expectativas. Es decir, la ventaja que yo tengo, que a lo mejor tienes tú, es que en Cuba éramos gente de provincia, ¿no? Llegamos a La Habana sin herencia, llegamos a La Habana como mismo estamos ahora, ¿no? Bueno, yo nunca fui a La Habana, siempre fui un desheredado allí, siempre fui poco a poco, ¿no? Poco a poco, aquí, allá, aquí. eh, no sé, a lo mejor ya yo no tengo tanta fe como yo siento que tú tienes, porque eres más joven, ¿no? Pero cuando yo tenía tu edad, estaba tratando de empujar mi carrera en Cuba, ¿no? Con todas las dificultades que había allí. Y mi consejo para todo el que quiera hacer cine en Cuba es que salga de Cuba, ¿sabes? Que salga de Cuba lo más pronto posible para no enredarse con esas cosas y dedique su talento a una sociedad en democracia, ¿no? Que ni intente cambiar eso, ¿sabes? Porque yo lo intenté cambiar desde cero, ¿no? Desde Santiago de Cuba. Lo intenté cambiar y yo creo que logré cosas, ¿sabes? Logré estar en Rotterdam, logré estar ¿cómo se llama? En ITFA, logré estar en Sundance con el proyecto que te di a ti. Ya yo de alguna manera siento que cumplí, ¿no? Que cumplí. Cuando yo me decidí irme de Cuba, yo dije, cumplí. ¿Sabes? No me moví de Santiago pero claro, hice una carrera que llegué a los mejores festivales. No gané nada ni nada de esas cosas, pero sí sentí que se podía, ¿no? Sí sentí que se podía. Y a lo mejor aquí, pues yo creo que, por ejemplo, una película como El Rodeo entró a Rotterdam no porque fuera filmada en Cuba, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Ahí el tema Cuba está muy lejos. Es una película que por el dispositivo, de alguna manera, recreaba algo que a Rotterdam le interesaba, ¿no? Algo en sí mismo, no tenía nada que ver con... Y espero que haya sido eso, ¿no? Espero que haya sido eso. Y hacia eso, hacia lo que yo voy, ¿no? Hacer un cine curioso en sí mismo. mm, claro. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por aceptar la invitación Mm, y por el diálogo. eh, mm. y creo que eso también son espacios que hay que generar, ¿no? Como estos espacios donde podamos conversar entre nosotros y seguir pensando estas cosas, ¿no? Porque creo que más que Y voluntad, si somos sobre todo humanos lo dejando mejor es una claro. huella de lo que, por lo menos de lo que fuimos, ¿no? Que Mm, eso vaya, ahora va quedando este testimonio que no se tenía antes, ¿no? Hace como claro.
30 años, 20 años, la gente, el sistema le pasaba por arriba y no quedaba testimonio a esa gente, ¿no? Pero Claro. aquí va quedando como un testimonio, ¿no? Sí, eso mismo Un nos hace, archivo, ¿no? claro, se genera ese archivo y eso nos permite también reflexionar y crear un pensamiento donde desde una experiencia acumulada, ¿no? Para también pensar, para no reincidir, ¿no? Para no volver al eterno retorno y Claro, volver al mismo punto todo el tiempo. Y bueno, nada, gracias por estar aquí y bueno, pronto tendremos el Festival de Cine Intar en diciembre del 4 al 10 y también un poco esta serie de entrevistas mm, es para invitarlos a que estén pendientes de las actividades físicas y virtuales y puedan tanto así conectarse a las proyecciones como también a los diferentes eventos como estos de debate, de charlas que vamos a tener. Y bueno, mucha de la gente que mencionaste aquí hoy las vamos a entrevistar próximamente a Fernando y Miñuca Villaverde y a Manuel Martín. Así que creo que se va a ir generando todo este archivo interconectado de, de lo que es la experiencia de intentar y finalmente hacer cine en Cuba, más allá de claro, fuera de las normas y de las dogmas institucionales y del deber ser que siempre se pone sobre nosotros, ¿no? Como de qué tipo de cine queremos hacer y qué tipo de cine debemos hacer, ¿no? Entonces, claro. agradecer también a Intar el espacio y, bueno, invitarlos a que sigan esta serie de estratos que continuamos próximamente. Muchas gracias a todos. Chao.